hipertensión arterial secundaria, porque la nefropatía causa muerte de las nefronas llevando a un daño renal crónico, y eso es lo que posteriormente hace de que la presión de ese paciente se eleve. Otro trastorno aquí que tienen que entender muy bien la génesis de este proceso es lo que se llama la apnea del sueño. En algunos libros lo van a encontrar como síndrome de la apnea obstructiva del sueño. Aquí tenemos un paciente que está dormido y tiene una dificultad para entrada de aire en la vía respiratoria. Puede ser porque el paciente es obeso y por la obesidad dificulte la movilidad de la caja torácica cuando está acostado. Por eso puede roncar. Puede ser porque la glándula que está allá en el techo de la faringe, que es la glándula o la amígdala faríngea, está con un proceso de hipertrofia y no deje el pasaje de aire a la vía respiratoria. Entonces, en estos casos, cuando nosotros tenemos dificultad para el pasaje de aire a la vía respiratoria, ese paciente va a tener menos cantidad de oxígeno. Va a tener menos cantidad de oxígeno y va a ofrecer menos cantidad de oxígeno al cuerpo. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a detectar de que hay una disminución de ofrecimiento de oxígeno en el cuerpo? En el sistema nervioso. Y el sistema nervioso, cuando recibe poco oxígeno, ¿qué hace el sistema nervioso? Lo primero que dice es, no, yo tengo que tener oxígeno. Entonces, para generar oxígeno, el corazón tiene que trabajar más rápido y el aparato respiratorio tiene que trabajar más rápido. ¿Qué va a hacer el sistema nervioso cuando tiene poca oxigenación? Liberar de forma masiva catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Y esa adrenalina y noradrenalina van a dirigirse, uno, al corazón, vamos a tener taquicardia. Al aparato respiratorio, ¿qué va a hacer en el aparato respiratorio? Aumentar la frecuencia respiratoria. En el tronco cerebral, a nivel de la formación reticular, bombardeo de esas catecolaminas hace que este paciente se despierte. Y esas catecolaminas también van a los vasos sanguíneos. ¿Qué se produce si hay catecolamina a nivel del vaso sanguíneo? Aumenta la presión. Por eso el SAOS, el síndrome o apnea obstructiva del sueño, es responsable de hipertensión arterial secundaria. Hay fármacos que producen también elevación de la presión. El hiperaldosteronismo primario, o llamado también de síndrome de COM, nosotros ¿dónde tenemos la producción de aldosterona? En la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, saben que se divide en corteza y médula. A nivel de la corteza hay tres capas: la capa glomerular, la capa fasciculada y la capa reticulada. La capa glomerular es la que produce mineralocorticoide. Entonces, si hay un tumor en ese sitio, puede producir de forma masiva aldosterona. Entonces, ahí se desarrolla un cuadro de hiperaldosteronismo primario, síndrome de COM, que el paciente lo que hace es que cuando hay mucha aldosterona, la aldosterona vaya hasta el riñón para recuperar grandes cantidades de sodio y agua, y eso es lo que va a llevar a que eleve la presión del paciente. Enfermedad renovascular. Aquí directamente pensamos en la arteria renal. ¿Qué puede tener la arteria renal? Paciente joven, puede que la camada muscular sea débil, y eso se llama displasia de la arteria renal. Entonces, cuando el vaso sanguíneo ahí tiene que llevar la sangre, de repente puede, porque la camada muscular no es buena, puede automáticamente cerrarse ahí, porque hay un cuadro de displasia en esa musculatura renal. Entonces, la displasia de la musculatura renal lleva a que se ofrezca poca sangre al riñón, que vamos a tener consecuentemente poca perfusión renal. El riñón tiene poca sangre y dice, no, tengo que tener más sangre, y responde activando el sistema de renina, porque él sabe que de esa forma va a aumentar la presión, y al aumentar la presión va a tener mayor requerimiento de sangre. Entonces, en la displasia de la arteria renal, eso se ve en pacientes jóvenes. Ahora, en el paciente que es añoso, no va a ser un cuadro de displasia. Si nunca tuvo, no va a presentar.
Esta es una anomalía que el paciente ya nace con esto y en algún momento de joven desarrolla entonces la alteración. Pero en el paciente añoso nosotros sabemos que ese vaso sanguíneo renal puede formar una placa de ateroma en ese sitio y justamente porque hay una presión alta. Entonces imagínense en ese vaso una formación de placa de ateroma. ¿Qué vamos a tener? Que la luz del vaso sanguíneo va a disminuir y va a haber menos ofrecimiento de sangre hacia el riñón. Y si ofrecemos menos sangre al riñón, ¿qué es lo que vamos a tener ahí? El mismo mecanismo. El riñón va a producir renina para alzar la presión para que tenga mayor cantidad de flujo. Tratamiento crónico con los esteroides y el síndrome de Cushing y la enfermedad de Cushing también es la que van a generar cuadros de elevación de la presión. Feocromocitoma, médula de la glándula suprarrenal. Ahí tenemos nosotros unas células que son las células cromafines. Y si hay un tumor en ese sitio, ese tumor es llamado de feocromocitoma. Y es el que va a producir grandes cantidades de catecolaminas. Y si tengo muchas catecolaminas, ya sabemos el resultado. Coartación de la aorta, una estenosis, haciendo de que haya una menor oferta de sangre para todo el cuerpo. ¿Quién va a tener menos oferta de sangre también? El riñón, mismo mecanismo. Glándula tiroides y paratiroides también. ¿Qué tenemos con la glándula tiroides? Que tiene que regular el metabolismo celular de todas las células del cuerpo. Hay que regular el metabolismo. Si trabaja de forma exagerada, hay una aceleración. El paciente tiene taquicardia, el paciente tiene presión alta, el paciente tiene irritabilidad nerviosa, todas las funciones están aceleradas. Si hay bradicardia, si hay hipotiroidismo, todas las funciones van a estar disminuidas. Bradicardia, disminución de la frecuencia respiratoria, pero la presión se eleva. Así mismo. ¿Por qué se eleva la presión? Porque si el corazón comienza a trabajar de menos, va a salir menos cantidad de sangre. Y para que no baje la presión y perfunda los órganos, la liberación aquí de catecolaminas hace de que eleve la presión a nivel de los vasos sanguíneos. El paciente pulsa con bradicardia y presión arterial elevada. Hay una presión arterial elevada diastólica. El paciente con hipotiroidismo presenta hipertensión diastólica. Entonces, cuando rindan un examen el día de mañana, ahí tienen que saber de que el hipotiroidismo es agente causal de hipertensión, no hipotensión. Hay una presión sistólica baja, pero la presión diastólica está alta ahí, porque esto el cuerpo está respondiendo para tratar de compensar la perfusión a nivel de órganos del cuerpo. Entonces, esta clasificación es muy, muy importante que manejen. Primaria, la mayor parte de la hipertensión multifactorial, buscamos entre pacientes entre 30 y 50 años, y la secundaria a una enfermedad que esté presentando ese paciente. Vamos a buscar en pacientes menores de 30 años y mayores de 50 años. Ahí es donde vamos a encontrar principalmente a las patologías con las edades comprendidas en cada uno. Muy bien, ahora vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando Doctor, en el cuerpo. Sí. un minuto. Permiso, doutor. Então, Pode falar, pode falar, pode falar. Dudas, dudas, dudas. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? Doutor, creo que la internet del compañero se cortó. Es serio, cuando él iba a preguntar ahí, meu Deus. Sí.
Muy bien. Dudas. Vamos a ver si aquí alguien tiene alguna duda para seguir. Hipotiroidismo es causante de hipertensión, Kenio. Asimismo, hipotiroidismo genera hipertensión arterial diastólica. Eso ahí. Otra duda. Seguimos. Muy bien, vamos a seguir entonces. Vamos a ver entonces la fisiopatología en la génesis de la hipertensión arterial primaria. Entonces dijimos que es multifactorial. Tenemos factores de riesgo que llevan a la génesis. ¿Por qué una persona lleva a tener la presión elevada? Entonces, ya describimos esos factores de riesgo. El principal factor de riesgo que hay es la mala alimentación y el exceso del consumo de sal. Eso es lo principal y fundamental que tenemos que entender. Entonces, los factores de riesgo, la mala alimentación, el exceso de consumo de sal en este individuo, principalmente es lo que va a llevar a que el riñón detecte de que hay elevada concentración de sodio en el cuerpo. Y nosotros tenemos entonces a nivel renal un detector de niveles de concentración de sodio. Y ese detector de niveles de concentración de sodio se llama mácula densa, que es un engrosamiento de las células del túbulo contorneado distal en contacto con la arteriola aferente y eferente. Entonces el túbulo contorneado distal en contacto con estas células tienen un engrosamiento en su estructura y forman la llamada mácula densa. Y la arteriola aferente y eferente también tienen un engrosamiento y forman la llamada células o aparato justaglomerular. Entonces tenemos ahí que el riñón detecta que hay una elevada concentración de sodio y el riñón entonces dice, aquí hay mucho sodio. Entonces mi amiga célula justaglomerular va a tener que hacer algo para poder combatir esta elevada concentración de sodio. Entonces, ¿qué es lo que hace la célula justaglomerular? La célula justaglomerular, que es el engrosamiento de esas células que están en la arteriola aferente y eferente, son las gran productoras de la enzima que inicia todo este proceso y círculo vicioso para que el paciente desarrolle hipertensión. Entonces, la célula justaglomerular es la célula que tiene que producir renina. Renina es una enzima producida por la célula justaglomerular. El hígado se encarga de producir una proteína que se llama angiotensinógeno. El angiotensinógeno es una proteína que tiene 14 moléculas de aminoácido en su estructura. La renina lo que hace con el angiotensinógeno es cortar cuatro moléculas de su cadena. ¿Para qué? Para convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. Ahí tenemos la angiotensina 1, formada entonces por la ruptura del angiotensinógeno por la renina. Tenemos la angiotensina 1. Esta angiotensina 1 va a estar en el torrente sanguíneo y en algún momento va a pasar por el pulmón. Y ahí a nivel del pulmón, a nivel del endotelio del pulmón, nosotros tenemos la famosa enzima convertidora de angiotensina, que lo que va a hacer es convertir esta angiotensina 1, esta ECA, lo que hace es convertirla en angiotensina 2. De esta forma, tenemos la génesis de la angiotensina 2. ¿Qué tenemos ahí? Que se está produciendo angiotensina 2 y estamos comiendo más sal y hay más sodio y vamos a producir mayor cantidad de angiotensina 2 y vamos a comer más y más angiotensina 2. La angiotensina 2 se va a dirigir a tres lugares. Primero, la angiotensina se dirige a nivel de los vasos sanguíneos.
Los vasos sanguíneos tienen receptores para angiotensina 2. Entonces, la angiotensina 2 que se dirige a nivel de los vasos sanguíneos, ¿qué es lo que va a hacer la angiotensina 2? Aumenta la resistencia vascular periférica. Entonces, hace de que ese vaso sanguíneo disminuya el calibre. Si el vaso es grande, lleva mucha sangre, pero no con mucha presión. Si el vaso sanguíneo es pequeño, lleva poca sangre, pero con mucha presión. Y la angiotensina 2, al actuar sobre los vasos sanguíneos, lo que causa es disminuir el calibre de esos vasos sanguíneos, llevando a un aumento de la resistencia vascular periférica. Posteriormente, la angiotensina 2 se va ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde tiene que ir? A la suprarrenal, para estimular ¿a quién? A la capa glomerular. ¿Qué hace la capa glomerular? Mineralocorticoides. Y dentro de los mineralocorticoides, el importante aquí, la aldosterona. ¿Para qué? Ya hay un problema porque hay mucho sodio y aquí la aldosterona lo que hace es recuperar más sodio y consecuentemente va a recuperar más líquido. Y también la angiotensina 2 se dirige a nivel del hipotálamo en los núcleos supraópticos. ¿Qué es lo que la angiotensina 2 va a hacer ahí? Va a estimular la liberación, la secreción y la liberación de la hormona antidiurética. Entonces nosotros tenemos aquí aumento de la resistencia vascular, retención de sodio y de agua, retención de más agua. Todo crea un círculo vicioso para que haya un aumento de la presión arterial. Entonces, todo esto es la génesis para que el paciente desarrolle la hipertensión arterial primaria o esencial. Entonces veo yo aquí todo este mecanismo. Veo la enzima convertidora de angiotensina, veo que la angiotensina puede unirse a los vasos sanguíneos y de ahí puedo estudiar los medicamentos que voy a utilizar para bloquear todo este proceso. ¿Qué puedo usar de medicamento? Puedo usar un medicamento aquí que inhiba la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2 y ese medicamento se llama IECA, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué es lo que va a hacer? Inhibir de que se forme angiotensina 1 en angiotensina 2. Si yo no tengo angiotensina 2, si no tengo, no voy a tener todo este círculo vicioso. Por eso es que el IECA baja la presión. El IECA actúa a nivel del pulmón. Por eso puede retener, acumular bradicinina y desarrollar tos en el paciente. De ahí es que el paciente que inicia tratamiento con IECA y comienza a toser, ustedes ya saben que el fármaco está generando una reacción adversa a nivel pulmonar, generando retención o acúmulo de bradicinina y eso es lo que le causa tos al paciente. El paciente no va a poder tomar ahí el IECA, va a tener que usar otro medicamento. ¿Qué otro medicamento puedo usar? Si yo no puedo tomar IECA, puedo tomar un medicamento que va a actuar aquí a nivel de los vasos sanguíneos, que es donde actúa la angiotensina 2. Y el medicamento se va a llamar antagonista de los receptores de angiotensina 2 o BRA, bloqueador de los receptores de angiotensina 2. ¿Dónde van a actuar? En los vasos sanguíneos y va a llevar a que la angiotensina 2 no pueda unirse a su receptor. Entonces, dentro de los pilares de tratamiento en el manejo de la hipertensión, aquí les nombré dos medicamentos. IECA, toda la familia de priles, enalapril, captopril, todos los priles que conocen. Y los BRA, todos los medicamentos que sean sartanes. Los sartán val, sartán cande, sartán temi, sartán, todos los sartanes son de esa categoría. Entonces, de esa forma no hay vasoconstricción, pero hay una retención de agua. Por eso es que se agrega un diurético y se puede manejar la hipertensión con diuréticos, siempre y cuando no sea furosemida. Entonces, un diurético de asa no se utiliza en el manejo de hipertensión.
el diurético de elección que se utiliza es el diurético tiacídico. Entonces puede ser el hidroclorotiacida o endapamida. Esos son los medicamentos. Y de primera línea también están los bloqueadores de canales de calcio. Esos son los medicamentos de primera línea. IECA, BRA, diuréticos tiacídicos y los bloqueadores de canal de calcio. Muy bien, vamos a ver aquí. Nauseli dijo, libera renina. No sé, renina es aquí Nauseli. Justa glomerular. Enalapril aumenta bradicinina. Los sartán actúan a nivel de los vasos sanguíneos. No genera eso. Muy bien. Bloqueadores receptores de angiotensina. ¿Dudas? ¿Hasta ahí? Doutor, Sí. eu não compreendi por que causa la tos. Sí, la tos se causa porque hay un acúmulo de bradicinina. Entonces nosotros tenemos mucha bradicinina ahí que estimula los receptores de tos para el pulmón para tratar de sacar ese acúmulo ahí de esa sustancia que se crea. Por eso se crea la tos en el paciente ahí en utilización con el IECA. El IECA puede causar tos. Ustedes saben que el IECA puede aumentar la cifra de potasio y el IECA puede causar también angioedema. Esas son las reacciones adversas que puede tener el inhibidor ahí de la enzima convertidora de angiotensina. Tos por acúmulo de bradicinina, por eso se produce la tos. ¿Ok? Gracias, ok. Muy bien. ¿Otra duda? Dudas, sin dudas. Muy bien. Acho que só a Pabline continua por aqui, sem dúvida. Depois, o povo já foi para o churrasco, né? IECA bloquea enzima convertidora. Vamos a ver aquí. IECA bloquea enzima. Sí, isso aí, Kenio. Isso aí. Degrada la bradicinina. Muy bien. O pessoal tá por aqui. Tá uns quantos, uns pouquinho, né? Uns pouquinho. Duvido que passem 10 pessoas. 10 pessoas aqui, mas estamos juntos. Quem tá aqui tá para aprender. Quem não tá aqui tá curtindo a vida, né? Muy bien. Excelente. Vamos a continuar. Vamos a darle información de valor. Entonces, el día de mañana, cuando estén en sus prácticas clínicas, vocês têm que manchar muito bem no assunto. Não depois ficando aí no hospital e o pessoal pergunta por que tem hipertensão. Ah, não sei por quê, doutor. Não, vocês têm que conhecer muito bem. Entonces, entendiendo bien el mecanismo fisiopatológico es fácil. El propio sodio en la sangre causa hipertensión también, y si está elevado va a causar, Eric, si está elevado. Si no está elevado, si está en su concentración normal, no. Sodio, tenemos nosotros ahí una concentración normal, entre 135 a 145. Es un valor normal. Entonces, eso es lo que se tiene que regular ahí en el cuerpo. Si es que consumimos de forma excesiva, lleva a la elevación de la presión arterial. Pero en condiciones normales, no, Eric, no. El sodio en sus valores normales no tiene por qué llevar a la elevación de la presión, porque sodio es fundamental, vital para el funcionamiento de la estructura o célula nerviosa y muscular. Todo el cuerpo se basa en eso. Tiene que haber un estímulo nervioso que viaje y que llegue a la musculatura. Contracción muscular. ¿Para qué se contrae la musculatura esquelética estriada? Para que nosotros podamos movernos, para que nosotros podamos comer, podamos tomar agua, hacer todo. La musculatura lisa para hacer todo. El corazón para poder bombear en todas las estructuras. ¿Cómo se hace para sacar el exceso de sodio? Para sacar el exceso de sodio. Entonces, cuando hay exceso de sodio, lo principal son los hábitos dietéticos y práctica de ejercicio físico. Por ejemplo, si es que hay una alta concentración de sodio en el cuerpo va a tratar de sacar por un lado el riñón, ¿verdad? Pero si está ingiriendo de forma excesiva,
entonces puede haber retención. Se va a acumular en el intersticio, reteniendo líquido, no en el componente sanguíneo. Para nosotros poder sacar ese exceso, principalmente lo que vamos a hacer es, 1, no consumir mucho, y 2, ¿por dónde les parece a usted que va a salir fácilmente el sodio? No me digan, profesor, voy a estimular vómito porque el vómito sai por ahí mucho sodio. No, ahí va a perder mucha agua y mucho electrólito y va a ser peor, ¿no? Sudor, así mismo, así mismo. Y como nosotros estimulamos el sudor, práctica de actividad física. Por eso es que la práctica de la actividad física es vital y fundamental para disminuir la presión. Ahí está la explicación. ¿Por qué hacer ejercicio físico ayuda a la presión alta? Porque si hacemos ejercicio físico, entonces sale el sodio del cuerpo. Profesor, ¿cómo es que usted sabe que el sodio sale por ahí? Un día cuando están haciendo ejercicio y están ahí con el sudor por el cuerpo, entonces pasen la lengua ahí por su cuerpo y van a sentir el gusto a sal. O suor vai ter uma sal, então vocês vão experimentar isso e vão saber, por aquí que yo estoy perdiendo sodio, ¿no? Sí, por eso es que cuando hay el sudor, el que alguna vez probó ahí un sudor, entonces sabe el gustito a sal que tiene, porque se pierde por ahí. Entonces, la actividad física es lo que ayuda a perder esa elevada concentración. ¿Existe algún tipo de diálisis para retener y filtrar sodio? Mateus, não entendi. Diálisis para reter e filtrar sódio. Não entendi. Não entendi sua pergunta. El aparato dializador, hemodiálisis. Só pro sódio não. Só pro sódio não. Hemodiálisis me tiene que filtrar y desechar todo lo que está en exceso y los desechos del cuerpo. Por ejemplo, cuando una persona tiene una falla a nivel del riñón, la principal estructura o ion que me puede generar problemas es el potasio. Entonces el potasio es lo que el aparato me tiene que sacar. También el sodio, si hay en alta concentración, me va a dar problema. Me va a dar retención hídrica, me va a llevar a un cuadro de hipervolemia, me va a llevar a un cuadro de edema. Entonces el aparato tiene que sacar eso y tiene que sacar todos los desechos. Ahora só pro sódio, não conheço. Muy bien, continuamos. Ya vimos toda la fisiopatología. Ahora vamos a ver cómo vamos a diagnosticar. ¿Cómo nosotros diagnosticamos? Vamos a medir la presión de nuestro paciente. El paciente está a 140/90 y digo, nossa, você é hipertenso. No, calma, que hay criterios para nosotros hacer el diagnóstico. Podemos hacer en el consultorio, podemos hacer el monitoreo residencial de la presión arterial y podemos aplicarle un equipo de laboratorio, un brazalete que se coloca y va a utilizar por 24 horas. Esas son las 3 formas. En el consultorio, ¿qué hacemos nosotros en el consultorio? En toda consulta se debe medir la presión 3 veces en ambos brazos. Primera joga afuera y va a sacar un promedio entre las 2 últimas. Y vamos a ver cómo está la presión en la primera consulta. Entonces, sacamos el promedio y anotamos aquí. ¿Cuánto está hoy tu presión? Hoy es martes, terça-feira. Ahora, el siguiente martes, intervalo de una semana, vuelve el paciente y le volvemos a controlar. Entonces, cuando yo tengo 2 mediciones alteradas con intervalos de una semana, puedo hacer diagnóstico de hipertensión con ese paciente. Para certificar o para evaluar la presión del paciente, tenemos que nosotros certificar, 1, que el paciente no esté con la vejiga llena. La vejiga llena sí va a tener un poco a más de agua dentro de los vasos sanguíneos y va a subir un poco la presión. Pero no solo eso, si la vejiga está llena, se estimula dolor y el dolor estimula liberación de catecolamina y hace de que suba la presión. El dolor es un factor de riesgo para elevar la presión. El paciente que hizo una actividad física intensa, ¿cómo va a estar su presión? ¿Va a estar baja? No, va a estar alta la presión de ese paciente porque en una actividad física tiene que perfundir mejor.
El paciente no tuvo que haber comido antes, no tuvo que haber bebido alcohol, café, cigarrillo, nada de eso, nada, 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 absolutamente nada. Entonces, nosotros tenemos que evaluar de esa forma, corroborar aquí, certificar que la vejiga no esté llena, nada de actividad, nada de ingesta, de nada. 2 mediciones, o sea que vamos a tener 2 mediciones con intervalos separados de una semana. Voy a medir hoy, ¿cómo mido? ¿Un más o vez? No, 3, ¿eh? La primera voy a jugar fuera porque ahí puedo tener de que el paciente está un poco nervioso y eso hace de que eleve un poco la presión y así. Ahora medir en ambos brazos. No tiene que haber diferencia de presión de sistólica de 20 milímetros del brazo derecho con el izquierdo y de 10 milímetros de diastólica en ambos brazos. No tiene que haber esa diferencia. Si no, ya pensamos en otra patología. Entonces, una forma es así como explicamos ahora en el consultorio. El otro, el monitoreo residencial. Aquí yo le voy a decir al paciente que él mida su presión cuando se despierta. Cuando se despierta, el paciente va a medir, así como se hizo en consultorio, 3 veces en la mañana antes de desayunar y antes de tomar cualquier medicamento. Vejiga tiene que estar vacía para hacer esta medición. Si él toma, él va a anotar las 3 veces. Si él anota 3 veces, porque midió 3 veces a la mañana y a la tarde, eso lo hace por 5 días, si anotó. Pero él, si dice, no, yo no quiero medir 3 veces, muy aburrido, voy a hacer solamente 2. Puede anotar o medir solamente 2, pero midiendo solamente 2 veces, ese paciente entonces tiene que controlar la presión por 7 días. Midiendo 3 veces, 3 tomas, lo hace por 5 días y midiendo solamente por 2, entonces lo hace por 7 días. Y hablamos de monitoreo residencial alterado cuando la presión está mayor o igual a 135 a 85. Eso es porque está alterado el monitoreo residencial de la presión. Y el otro es el mapa. El mapa es un monitoreo ambulatorio donde se coloca un equipo, un brazalete ahí y el paciente esto va a utilizar 24 horas. La gran diferencia aquí es que esto no me va a evaluar durante el sueño. Evalúa el ciclo circadiano. Durante el sueño tiene que haber un descenso nocturno. Tiene que haber un descenso nocturno en ese paciente. Entonces, miren aquí, cuando yo voy a identificar o indicar a mi paciente monitoreo residencial. Cuando el paciente se fue a consultar conmigo y no me cierra muy bien el diagnóstico, no me cierra muy bien. Puede pasar 2 cosas. Primero, el paciente tiene miedo al médico y ese cuadro de miedo libera catecolamina y sube la presión. Va a tener, toda la vez que vea al médico, va a tener un ascenso de la presión. Eso se llama hipertensión do aventao branco o hipertensión de la bata blanca. O puede que se vaya junto al médico y la presión esté normal. Y el médico hace un fondo de ojo en el paciente y ve algo extraño a nivel retiniano. O pide un electrocardiograma y el electrocardiograma viene con sobrecarga ventricular izquierda, pero su presión está normal. Entonces, nosotros indicamos de que haga un control en la casa, un control estricto para nosotros cerrar el diagnóstico con este paciente. Entonces, indicación, confirmar nuestro diagnóstico, identificar hipertensión de la bata blanca, identificar hipertensión enmascarada, verificar el tratamiento del paciente, si él está tomando bien su remedio y mantiene las cifras aquí que vamos a describir enseguida por edades, y confirmar lo que se llama la hipertensión arterial resistente. Es aquel paciente que toma tres medicamentos para controlar la presión y uno de ellos es un diurético tiacídico, y a pesar de las 3 medicaciones que está tomando, el paciente mantiene cifras elevadas. Eso se llama hipertensión arterial resistente. Y el mapa, cuando tengo sospecha,
de hipertensión de bata blanca también, hipertensión enmascarada. Cuando hay una variación en la presión de consultorio, el paciente tiene hipotensión postural, postprandial o inducida por fármaco. En hipertensión resistente también y disfunción autónoma. Algo muy importante aquí, pregunta de examen. No se utiliza mapa para buscar hipertensión secundaria, ¿ok? Mapa no se utiliza para buscar hipertensión secundaria. Hipertensión secundaria van a tener que buscar de otra manera, no con el monitoreo aquí de un brazalete especial. Mapa alterado, entonces es cuando hay la media de 24 horas, 130-80. En vigilia, 135-85. Durante el sueño, mayor de 120-70. Esto ya es mapa alterado. Y el descenso nocturno es cuando hay una disminución de 10 a 20% de la presión. Si no tiene descenso nocturno, eso es una pista de que el paciente está desarrollando un síndrome de apnea obstructiva de sueño. Una oxigenación baja que va a llevar a que la presión suba en este paciente. Y vamos a ver qué dicen las sociedades para hacer las distintas clasificaciones. Entonces aquí la revista científica americana, el Journal, desde muchísimo tiempo ya sacó la clasificación para el manejo de la hipertensión. Aquí tenemos lo que era lo de antes. Journal 4. Aquí tenemos el Journal 5. También no es una clasificación utilizada. Aquí tenemos el Journal 6. Aquí algo para que anote. Hipertensión estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Los cuadros hipertensivos son los mismos cuadros que se utilizan en el Brasil. Entonces en Brasil se utiliza hipertensión estadio 1, hipertensión estadio 2 y la hipertensión estadio 3. Y la clasificación usada a nivel mundial es la de Journal 7. Esta es la clasificación usada a nivel mundial, donde hablamos de presión normal o llamada también presión arterial óptima en aquel paciente que tiene, miren, menos de 120 y menos de 80. Menos de 120 de sistólica, menos de 80 de diastólica. Esa es la óptima. El paciente estadio prehipertensivo, entonces es 120 hasta 139, 80 hasta 89. Y estas dos clasificaciones tienen que agregarle a la hipertensión de la Journal 6 para tener la hipertensión de la clasificación de la Sociedad Brasilera de Cardiología. Entonces tiene la normal, la prehipertensiva, estadio 1, estadio 2 y ahí hay el estadio 3. En la clasificación usada a nivel mundial, prácticamente aquí, entonces es estadio 1 y estadio 2. Aquí no hay estadio 3. Estadio 1, 140 a 159, 90 a 99. El estadio 2, lo que sea mayor a eso. Mayor o igual a 160, mayor o igual a 100. Muy bien, la Journal 8 es la misma cosa que Journal 7, pero en esta clasificación no se incluyeron las guías para el diagnóstico ni la clasificación. Recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones que dan los expertos en el manejo de la hipertensión? Recomendación número 1, que en los pacientes que tengan 60 o más años, la presión esté menos de 140-90, que no esté por encima de eso. Y tampoco quieran que en esos pacientes la presión esté menos de 120 o menos de 80. Recuerden que con el correr del tiempo, con el correr de los años, los vasos se van esclerosando. Entonces, de por sí, tiene que subir un poco la presión para que pueda llegar la sangre al órgano para poder nutrir a ese órgano. Esa presión menor de 120-80 en un paciente mayor de 60 años puede significar un cuadro de shock, que es cuando estamos
ofreciendo menos cantidad de sangre al paciente. Entonces, aquí lo que se busca es que no supere los 150/90. Recomendación grado A. Recomendación coronaria, paciente con antecedente o enfermedad coronaria. Presión arterial. La presión arterial sistólica tiene que ser menor a 140. Esa es la recomendación. Entonces, cuando hay un síndrome coronario, la recomendación es que la presión esté menos que 140 milímetros de mercurio en la sistólica. La diastólica, menos de 90 en los pacientes menores de 60 años. Entonces, los menores tienen que tener ya aquí una diastólica menos de 90, porque recuerden que el corazón se nutre en diástole. Entonces, el paciente joven no tiene que tener una presión diastólica elevada. Hipertensión diastólica es 90 o más, ¿verdad? Entonces, aquí en los menores tiene que ser menos de 90 para que no haya una dificultad de nutrición en el miocardio. Sistólica menos de 140 en los pacientes menores de 60 años. Recomendación 4. Pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Mantener cifras de presión menos de 140/90. Recomendación 5. Diabéticos. La misma cosa. Menos de 140/90. Recomendación 6. En la raza negra, esto también se cambió. No se dice más paciente o persona de raza negra. No sé si es mejor llamarlo así que la nueva denominación. La nueva denominación es decirle a estos pacientes, pacientes de raza no blanca. Parece más discriminativo decirle raza. Hey, você não branco. No, es muy feo, ¿no? Parece que está discriminando más. Entonces, la recomendación de las personas ahí de color, vamos a decirle aquí, es utilizar un bloqueador de canal de calcio. Bloqueador de canal de calcio porque la presión ahí es más fuerte de controlar en estos pacientes. Raza negra, iniciar con diurético y un calcio antagonista, bloqueador de canal de calcio. Recomendación 8. IECA o BRA es lo que se utiliza en el paciente con enfermedad renal crónica. Si no llega a la meta, recomendación 9 dice, si no se llega a la meta, se tiene que aumentar la dosis de la medicación. Si no ha llegado a la meta con una droga, entonces se agrega otro medicamento o se alza la dosis de la medicación. Muy bien, si no se llega a la meta, se agrega una tercera medicación. 3 medicamentos para nosotros controlar la presión. Si no se controla con 3 medicamentos, el diagnóstico, hipertensión arterial resistente. No, nunca se da IECA y BRA junto. Nunca se da, entonces, inhibidor de enzima convertidora con bloqueador de los receptores de angiotensina 2. Y por último, vamos a ver qué dicen los europeos. Aquí está su clasificación. ¿Qué ellos tienen? Tienen la óptima, tienen la normal, alta, estadio 1, estadio 2, estadio 3, lo que ya nosotros hacíamos antes. Esa es la clasificación ahí del 2013 en el manejo de la hipertensión de los europeos. Y aquí las recomendaciones que tiene entonces para el manejo de la hipertensión arterial. Muy bien, dudas, preguntas. Professor, já que não pode utilizar nunca o BRA e o IECA juntos, na hora que você, por exemplo, o paciente começou a apresentar muita tosse, então você precisa substituir o IECA. Quanto tempo você deve esperar para introduzir um BRA no paciente? Y generalmente la siguiente consulta se marca unos 15 días. 15 días para nosotros poder ver la respuesta al tratamiento. En esos 15 días nosotros ya vamos a ver si es que el paciente tuvo ahí una reacción adversa del medicamento. Entonces ya le preguntamos si es que comenzó a tener tos. Entonces enseguida se le cambia el medicamento. No puede usar IECA y pasa a utilizar
el bloqueador del receptor de angiotensina 2. ¿Ok? Perfeito, obrigado, professor. Muy bien, Pauline, doutor, ¿posible pasar o slide para o del... Não, Pauline, não. Tá no livro, Pauline, tá no livro, tá tudo no livro.